Aaron and she talks. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Te voy a decir la neta, si se trata de tener la razón o de darte a respetar, si fuera por ti, ya habría sacado a todos del templo. Atentamente, tu conciencia. Reyes y sacerdotes, reflexiones sobre el evangelicalismo contemporáneo. Resolución o evasión de conflictos. Buenos días, tardes o noches y sean bienvenidos al segundo episodio de este podcast, donde reflexionamos sobre las implicaciones de una iglesia llena de seres imperfectos que buscan amar al Dios perfecto. En el número anterior, hablamos del contraste entre el Dios inmutable que llora por nosotros y nuestra actitud indiferente ante el sufrimiento de los demás. Hoy hablaremos de los conflictos dentro de la iglesia. Es muy sencillo para nosotros que en medio de una discusión nos coloquemos en el papel de rey. Es decir, que siendo los ofendidos rechacemos las disculpas o que siendo los ofensores nos neguemos a pedir perdón. Ese es el primer problema, pero reflexionémoslo por un momento. ¿Somos realmente capaces de resolver las problemáticas poniéndonos en el lugar de rey en estas situaciones? Después de todo, ya la Biblia nos ha demostrado de que somos perfectamente incapaces de hacer siempre el bien cuando somos el centro de nuestras propias vidas. ¿Qué nos hace pensar que somos capaces de resolver un problema con otros, colocándonos en el papel de princesos? Lo cierto es que los conflictos en la iglesia son una realidad, y deberíamos tener un plan de acción para cuando ocurran, y por ello, pondremos nuestra atención en Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Oye, ¿ese no era un texto para la alabanza? Para ser precisos, no, como lo muestran nuestros hermanos del canal Ira y Gracia. ¿Qué significa Mateo 18:20? Para entender y poder interpretar este verso correctamente es importante leer desde unos versos antes. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Si analizamos Mateo 18, veremos que este pasaje no es un pasaje que hable de la oración. En su contexto verdadero, este pasaje habla sobre el pecado, cómo confrontarlo, cómo llevar a cabo este proceso de confrontación dentro de la iglesia. Y después del verso 20, habla de cómo debemos de estar dispuestos a perdonar el pecado después del arrepentimiento del que cometió el pecado que se está confrontando. Habiendo dicho esto, debería de sernos obvio que este pasaje no brinca de hablar del pecado a cómo reprender a un hermano que peca, a de pronto hablar de la presencia de Dios durante nuestras oraciones por un solo verso, para después continuar hablando del pecado y de nuestra disposición de perdonar este pecado. Si nos fijamos bien, el verso 16 nos dice que debemos de buscar a un creyente o 2 creyentes para reprender a un hermano o hermana que está en pecado y no quiere arrepentirse. Si hacemos cuenta, si yo confronto a alguien por su pecado y no se arrepiente, y como dice el verso 16, reúno a un creyente más o 2 creyentes más para hacerle ver su falta a el hermano o hermana que está en pecado, seríamos 2 o 3 reunidos. Entonces vemos que estos 2 o 3 están reuniéndose para funcionar como testigos durante el proceso de confrontación de pecado. Consiste en que los testigos se vean obligados, en caso de que no haya arrepentimiento, a llevar el asunto sobre dicho pecado a la iglesia. Este es un texto a favor de la excomunión de una persona en caso de que no haya arrepentimiento. Entonces vemos que estos 2 o 3 reunidos en el verso 16, que se reúnen como testigos, son los mismos 2 o 3 que se mencionan en los versos 19 y 20. Estos 2 o 3 reunidos no están reuniéndose para invocar la presencia de Dios durante sus oraciones, sino que se están reuniendo como testigos al practicar la confrontación y reprensión del pecado, buscando la reconciliación entre hermanos y hermanas en Cristo. A este concepto se le conoce como la disciplina eclesiástica. Volviendo al verso, Mateo 18:20 nos enseña que Cristo promete estar en medio de estos 2 o 3 testigos que se reúnen en su nombre para llevar a cabo su voluntad al buscar la pureza y la comunión dentro de su iglesia. Así cambian las cosas, ¿no? En primer lugar, vemos que este pasaje exhorta a aquel que no ha cometido la falta a tomar la iniciativa para restaurar a su hermano que la cometió, aun cuando la falta sea en contra suya. Esto es consistente con el Evangelio.
donde siendo Dios quien recibe la ofensa del hombre, es también quien da el primer paso para restaurar su relación con él. Y aunque haya muchos que le rechacen, esta resolución no busca la condenación del pecador, sino su salvación, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Y eso muy a pesar de nuestro deseo de venganza. ¿Alguien aquí recuerda la película del Camino hacia el Dorado? No nos interrogues, o tendremos que desencadenar nuestro gran y terrible poder. Y eso no les gustará. Nos gustará, claro. ¿En serio? Pero por supuesto, vuelca tu ira sobre este incrédulo. Muestra la realidad de tu divinidad. Regresando al tema, el sentido de la confrontación del pecado del prójimo no es su destrucción o la búsqueda de la expulsión de la comunidad de fe, aunque podría desembocar en ello. Tampoco es un acto de dominación en el que uno busca aplastar con su propia moralidad la inmoralidad ajena. De otra forma, Cristo no habría señalado que existe una forma incorrecta de juzgar, es decir, haciéndolo de forma hipócrita, como lo denuncia Cristo en Mateo 7 del 1 al 6, y una forma correcta de juzgar, con limpieza de corazón y con justo juicio, como es descrito en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 22 al 24. En segundo lugar, del lado del ofensor, Cristo también da un mandamiento. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces presenta tu ofrenda. Mateo 5 del 23 al 24. Teniendo este pasaje en mente, recordemos la historia del cambio de nombre de Jacob a Israel. Después de su batalla con el ángel de Jehová, Israel va a encontrarse con su hermano. Anteriormente Jacob había puesto a su familia dividida en campamentos delante de sí mismo, y había enviado obsequios para aplacar la ira de su hermano, al que había hecho mal. Pero ahora que había experimentado el gobierno de Dios en su vida, tenía la túnica bien puesta para pedir perdón, y enfrentar las consecuencias de su maldad. Pues quien entiende que es el mismo Dios eterno, a quien es llevada nuestra ofrenda, hará todo lo posible por reconciliarse con su hermano, pues al ser hombre, es el depositario de la imagen de Dios. La historia termina en que Esaú, el hermano agraviado, se reconcilió con Israel, pero no hay nada en el relato que nos indique que Israel sabía lo que iba a pasar cuando se propuso enfrentar el problema. Lo más hermoso es que Dios da mandamientos tanto al ofendido como al ofensor. Ambos tienen que buscar la reconciliación, aunque la otra parte no tenga la iniciativa, porque en la práctica, ¿realmente qué importa quién inicia el ciclo del perdón? Cuando el punto es que puede ser iniciado en este momento, tanto por mí como por ti. Si está en tus manos hacer que la promesa del Salmo 133 se cumpla, es decir, habitar los hermanos juntos en armonía, no debería detenerte tu orgullo, odio, miedo o vergüenza, porque no deberíamos anhelar seguir siendo el rey, sino que Cristo lo sea. Y la manera de hacerlo es decirle: Señor, yo no quiero rechazarte como mi rey. Quiero que tú seas mi Señor. Aquí está mi vida, mis recursos, mis pensamientos, mis acciones, mis posesiones, mis deseos, mi pecado, mi inteligencia, mi necedad. Todo aquí lo pongo. Tú eres el soberano y el Señor. Que hagas lo que hagas, yo no voy a discutir. Toma mi vida. Y si tú quieres hacer eso, pues el día de hoy es una buena oportunidad. Es una buena oportunidad para decirle: pensamientos, sentimientos y emociones también van aquí. Las ponemos en tus pies. Que tú hagas lo que quieras. Muchas gracias por escuchar este episodio. Tardó mucho más de lo que creía y quería que fuera, pero en fin, ya estamos acá. Agradecería mucho que me dieran sus opiniones, comentarios, críticas e ideas nuevas para otros temas que podría tratar en este formato. Sin más por el momento, se despide Kev, de Kev FM. Nos vemos en otro episodio de Reyes y Sacerdotes. Reflexiones sobre el evangelicalismo contemporáneo.